Buenos días. Gracias a la Sociedad de Anestesiología del Atlántico por la invitación a hablar de este tema tan interesante para mí, que espero que también lo sea para ustedes, que es la prevención de las complicaciones en la anestesia regional. Disponemos de algo menos de 18 minutos ya para hablar principalmente de las complicaciones más importantes en la anestesia regional. Y gracias a Dios las complicaciones de las que voy a hablar son las menos frecuentes. Entonces, mis objetivos van a ser primero hablar de la lesión del nervio periférico, segundo hablar de la evidencia que existe en las técnicas de entrenamiento en anestesia regional, saber si es necesario usar la técnica de neuroestimulación simultáneamente con la ecografía para saber si existe un beneficio en las técnicas que nos permita disminuir las complicaciones en la anestesia regional. Y por último, hablar de la prevención de la temida toxicidad de la sistémica de los anestésicos locales. Entonces vamos a comenzar con la lesión del nervio periférico en la anestesia regional. El éxito de la neuroestimulación se basa en poder identificar cómo a medida que la aguja se acerca al nervio, cada vez se necesita menos corriente eléctrica para producir una respuesta motora. Entonces, podemos saber que cuando la aguja tiene una neuroestimulación de 0.5 miliamperios, podemos decir que la aguja se encuentra a una distancia de más o menos 0.5 centímetros. Si disminuimos ese amperaje y la aguja se acerca más o menos con 0.1 a 0.4 miliamperios, se puede decir que la aguja está tan cerca como a 1 a 2 milímetros de distancia del nervio. Basados en esto, podríamos predecir que cuando la aguja tiene un amperaje de 0.5 miliamperios y hay o no respuesta motora, el bloqueo regional va a ser exitoso, pero esto también podría dar lesiones en el nervio periférico. Esto se ha demostrado en varios estudios, uno de ellos donde al administrar una corriente eléctrica de 1 miliamperio y teniendo presencia de parestesias, solo se presentó una respuesta motora en el 30% de los pacientes. En otros estudios se ha demostrado como con 0.5 miliamperios y visión ecográfica del nervio junto a la aguja, no hay una respuesta motora y por lo contrario se ha descubierto que hay lesiones en el nervio. Entonces, como conclusión de esto, podemos decir que con amperajes tan bajos como 0.2 a 0.5 miliamperios el bloqueo puede ser exitoso, pero no se excluye una lesión neural. La importancia clínica de la lesión del nervio periférico en la anestesia regional va a depender de la integridad que tengan los axones en el nervio periférico. La clasificación de Sedón nos habla de la neuropraxia, la axonomnesis y la neuronmesis dependiendo de la integridad que tengan estos axones dentro del nervio. La neuropraxia es la lesión más frecuente que ocurre en la anestesia regional. Gracias a Dios es una lesión que es bastante agradecida, se recupera en semanas o pocos meses, y en esta neuropraxia los axones están íntegros, pero la vaina de mielina sí se ve afectada. En la axonomnesis ya la diferencia va a ser que está comprometido tanto el axón como la vaina de mielina, y la recuperación va a ser mucho más lenta. Se puede regenerar esos axones y la fibra de mielina más o menos a razón de 1 milímetro por día. Y lo más grave es la neuronmesis, donde está totalmente perforado todo el nervio y hay lesión de los axones, de la vaina de mielina, perineuro, endoneuro. Y pues estas lesiones van a ser mucho más complicadas, requieren tratamiento quirúrgico y probablemente más o menos 1 o 2 años después se puede presentar algún tipo de respuesta. Los mecanismos de lesión de la lesión del nervio periférico son 3 principalmente: la lesión mecánica y por inyección del anestésico local. Cuando entra dentro del nervio produce un aumento de la presión intraneural y esto va a producir pues las lesiones en los axones, en la vaina de mielina. Igualmente ese mismo tipo de lesión se presenta con la lesión vascular, pero por isquemia de la vasa nervorum, y también se pueden presentar lesiones por lesiones químicas del anestésico local o otras sustancias. Dentro de los factores de la anestesia
para la producción de la lesión del nervio periférico, es importante el tipo de la aguja que utilicemos. En nuestro medio casi siempre disponemos de estos dos tipos de aguja, que son los de 30 grados y los de 15 grados. Eso es en relación al bisel, un bisel corto o un bisel largo. Las agujas de bisel corto, que son las de 30 grados, están diseñadas para que tengan más resistencia cuando la aguja contacta un tejido. Entonces eso le dice al anestesiólogo en qué momento detenerse o si avanza o no avanza. Estas agujas, lo importante es que no penetran fácil al nervio, no penetran fácil los fascículos, y por esa razón las lesiones son menos frecuentes, pero si no se tiene la precaución de tener la sensibilidad de que la aguja contacta con una estructura y se pasa eso por alto y se avanza, las lesiones que se producen sí pueden ser más severas. Ahora, con las agujas de bisel largo de 15 grados, estas agujas sí no le permiten al anestesiólogo tener esa sensibilidad en sus manos del momento en el que contacta una estructura. Entonces, esa aguja cuando llega al nervio lo puede penetrar con mucha más facilidad, puede penetrar mucho más fácil los fascículos y puede penetrar por completo el nervio y atravesarlo. Entonces, las lesiones que se producen con las agujas de 15 grados siempre son mucho más frecuentes y son más severas. Desde que apareció la ecografía, pues nos hemos podido dar cuenta que las punciones intraneurales son más frecuentes de lo que creíamos, pero no porque sean más frecuentes unas punciones intraneurales, eso va a significar que hay una lesión intraneural. Esto es un estudio muy interesante que se hizo en cadáveres, donde se toma el nervio ciático y se atraviesa por completo el nervio con diferentes tipos de aguja, diferentes biseles, diferentes calibres, y lo que concluyen histológicamente es que el daño en los fascículos es solo de un 3.2%. Para poder entender por qué ese riesgo es tan bajo, hay que entender bien qué es lo que pasa dentro del nervio periférico. Primero, los fascículos, cuando hablamos de un nervio periférico, van a variar en porcentajes de 30 a un 70% dentro del nervio periférico. A medida que el nervio es periférico, esa concentración de los fascículos va a ser menor y va a haber más tejido conectivo. Eso ya es una barrera importante para cuando la aguja entra al nervio y va a estar en contacto casi siempre con el tejido conectivo. Hay varias barreras, el epineuro, el perineuro bordeando los fascículos y dentro del endoneuro bordeando los axones. Ahora, cuando la aguja entra al nervio, uno debe percibir la presión que se ejerce cuando se está inyectando el anestésico local. Esa presión es diferente cuando la aguja se encuentra dentro de un fascículo, que va a ser una presión mucho mayor que cuando la aguja se encuentra entre el tejido conectivo, donde la presión va a ser menor. Es importante entonces monitorizar la presión que se ejerce cuando se está inyectando el anestésico local. Hay varias formas, pues una es con un manómetro que se conecta entre la jeringa y la aguja, y esta no debe superar los 15 a 20 psi. Otra pues va a ser con un método manual, o otra es la sensibilidad que tengamos nosotros en nuestras manos. La incidencia de estas lesiones, gracias a Dios, es muy baja. Hay varios estudios que así lo demuestran. Este es un estudio con 380.000 pacientes en 10 años, donde las lesiones que se reportan son de 0.03% de lesiones de nervio periférico. Es muy baja esta incidencia, pero los síntomas que se producen sí son frecuentes, principalmente en el primer mes. Estos síntomas van a ir disminuyendo a los 3 meses, van a ser del 2.2%, a los 6 meses un 0.8%, y al año ya van a ser más bajos, del 0.2%. Cuando estamos en las cirugías de ortopedia, ya se fue el ortopedista, ¿cierto? Bueno, entonces, casi siempre que se produce una lesión de nervio periférico y no hay a quien atribuirle esta lesión, pues casi siempre cae esa responsabilidad sobre nosotros. Aquí hay unos datos importantes acerca de la incidencia de lesiones de nervio periférico producidas en la cirugía, dentro del acto quirúrgico, en el sitio de cirugía.
son tan frecuentes, miren ustedes como en una artroscopia de hombro puede llegar hasta un 10% de lesión de nervio periférico, en el reemplazo hasta un 3.6%, en el reemplazo de cadera lo que más se lesiona es el nervio peroneo común con un 3.7% y el 88% el nervio femorocutáneo lateral. En la artroscopia también es un porcentaje alto y en el reemplazo total de rodilla puede haber una lesión del peroneo común hasta un 9.5%. En la artroscopia del ligamento cruzado anterior, esta es importante, el nervio safeno se puede comprometer hasta en un 75%. Entonces, este tema que voy a tratar ahora es muy importante cuando somos residentes o cuando estamos en entrenamiento de la anestesia regional, que nos ofrecen las dos técnicas que hay disponibles ahora, que son la neuroestimulación y la ecografía, y decimos en un momento, ¿es útil utilizarlas simultáneamente? ¿Eso nos va a servir para disminuir las complicaciones? Pues evidencia existe. Y pues definitivamente la neuroestimulación reemplazó, gracias a Dios, a la parestesia, pero el ultrasonido no ha desplazado para nada a la neuroestimulación. Hay un grupo de cierto número de anestesiólogos que podrían decir que utilizarla simultáneamente es algo redundante, pero también hay muchos anestesiólogos que dicen que una técnica es complemento de la otra, y yo opino que es así. Si hay evidencia que sean mejores utilizar las dos técnicas, en contra, ¿qué podría haber? Utilizando como base la ecografía, que se utiliza como base la ecografía y adicionalmente utilizamos neuroestimulación. Tenemos que ver lo que ya les había dicho hace un momento, que si tenemos una neuroestimulación de 0.5 miliamperios, solo se puede presentar una respuesta motora en un 17% de los pacientes. Esto es un porcentaje importante. Entonces se concluye que la neuroestimulación tiene una baja sensibilidad en identificar la proximidad al nervio. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos aprendiendo anestesia regional? Vemos la aguja frente al nervio, pero no hay una respuesta motora. Entonces, ¿qué debo hacer en ese momento? El error que frecuentemente se comete es que se continúa avanzando la aguja, se continúa avanzándola hasta lograr la respuesta motora. Y ese es el principal problema que hay en este caso, porque buscando esa respuesta motora es cuando se producen las lesiones neurológicas. Entonces, hay otros factores que hay en contra y es la prolongación del tiempo de bloqueo. Esto es buscando esa respuesta motora que a veces no va a llegar. También puede haber incomodidad para el paciente, pues esto no es significativo en un paciente ambulatorio, pero en un paciente que tiene una fractura en una extremidad a la cual se va a bloquear y se produce una contracción muscular, pues eso va a ser bastante molesto para este paciente. También hay un riesgo de lesión nerviosa, porque en el momento en el que la aguja está frente al nervio y se hace la neuroestimulación, la misma contracción de los grupos musculares que hay vecinos a esto puede hacer que la aguja se desplace y que pueda haber una lesión nerviosa. Y los costos, pues que se necesita un neuroestimulador, un electrodo, una aguja especial neuroestimulable. Pero en realidad los factores que hay a favor son mucho más, las ventajas son mucho más. Si bien hay una baja sensibilidad para poder identificar la proximidad de la aguja al nervio, hay una alta especificidad de la neuroestimulación para identificar una ubicación intraneural. Cuando hay una respuesta motora menor de 0.2 miliamperios, esto es indicativo de que hay una punción intraneural. Es muy importante el uso concomitante de las dos técnicas para confirmar bloqueos difíciles. Estos son estos pacientes obesos o pacientes ancianos o pacientes que tienen una fibrosis en el área en donde se va a intentar hacer el bloqueo, por ejemplo, un reemplazo de cadera que tenga previo el paciente y quiero hacerle un bloqueo del nervio femoral. Muchas veces esa fibrosis que uno se encuentra ahí no va a permitir acceder fácil a un bloqueo de nervio femoral. Hay otros factores que también hacen que sea beneficioso utilizar las dos técnicas simultáneamente. Principalmente que el tiempo para realizar el bloqueo utilizando las dos técnicas baja significativamente cuando se utiliza solo la técnica de neuroestimulación. También el número de punciones que se hace también es menor
y las punciones vasculares y los bloqueos fallidos también disminuyen utilizando las dos técnicas al mismo tiempo. Actualmente no existen estudios en humanos que puedan decir que haya una técnica mejor que otra. Lo que sí se ha evidenciado es que las desventajas son insignificantes y que las ventajas son mucho más. Ahora, utilizando las dos técnicas de ultrasonido y neuroestimulación, y si a eso adicionalmente podemos hacer una monitoría de la presión de inyección, eso va a hacer que el bloqueo vaya a ser más exitoso y sin tantas complicaciones. Entonces no importa la técnica que escojamos, ya sea el ultrasonido o la estimulación de nervio periférico, si las utilizamos al tiempo vamos a llegar de una forma más segura a nuestro destino, con menos complicaciones, y pues va a ser más exitoso nuestro bloqueo. La toxicidad de anestésicos locales se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo, desde que empezaron las complicaciones con la lidocaína, después con los casos de mortalidad con la bupivacaína, en los 70s, en los 80s con la ropivacaína y la levobupivacaína, y recientemente desde el 2000 para acá, para estos días, con la aparición de los lípidos en el tratamiento de la toxicidad de anestésicos locales. Pues es una complicación que, gracias a Dios, es muy poco frecuente. La incidencia es de más o menos 1 en 1000 bloqueos, inclusive hay otros estudios donde es un poco menor, como el 7 por cada 10.000. El objetivo para prevenir estas complicaciones es tratar de reducir la frecuencia y la severidad de estos signos y síntomas de la toxicidad. ¿Cómo podemos llegar a eso? Teniendo precaución con la punción intravascular. ¿Y cómo hacer eso? Haciendo una inyección lenta, haciendo una inyección con pausas, aspirando constantemente, aunque la aspiración tiene un 2% de fallas. Y hay unos autores que afirman que haciendo una inyección lenta y con pausas también trae un inconveniente, y es que se puede, por la misma lentitud del bloqueo de hacerlo, se puede presentar un desplazamiento de la aguja y puede producir una lesión vascular. Reducir las dosis. Con el ultrasonido nos hemos podido dar cuenta que utilizábamos más dosis de las necesarias para producir un bloqueo exitoso. Entonces con el ultrasonido sabemos que las dosis se pueden disminuir muchísimo más. Es importante disminuir las dosis en cierto grupo de pacientes. Aquí están los niños y los ancianos, la enfermedad renal, la enfermedad hepática, en un 50% hay que disminuir la dosis, la enfermedad cardíaca y en el embarazo. El anestesiólogo entonces sí está en posibilidades de poder reducir este riesgo de toxicidad. El test intravascular es la prueba más confiable, tiene una sensibilidad de 80% y esta es positiva cuando en un adulto, al inyectar epinefrina de 15 microgramos por mililitro, la frecuencia cardíaca aumenta más de 10 latidos por minuto y la sistólica aumenta más de 15 milímetros de mercurio. En un niño sería positiva si al inyectar epinefrina 0.5 microgramos por kilo, la presión arterial sistólica supera los 15 milímetros de mercurio. Tiene el inconveniente esta prueba que no es fiable en ancianos, en pacientes bajo sedación o bajo anestesia general y pacientes que utilicen betabloqueadores. Conclusiones de todo esto es que con amperajes bajos podemos tener bloqueos exitosos, pero se pueden presentar lesiones neurales. La neuroestimulación tiene una sensibilidad baja, pero tiene una alta especificidad en identificar la posición intraneural de la aguja. ¿Y qué hacer cuando vemos la aguja pero no hay una respuesta motora? Ya sabemos, no avancemos más. No existe una técnica anestésica mejor que otra, y el uso simultáneo de ambas técnicas en el entrenamiento siempre va a tener más ventajas que desventajas. Se debe evitar la anestesia regional en pacientes bajo anestesia general, y cuando usamos los anestésicos locales debemos saber que hay una dosis correcta para el paciente correcto, hacer la inyección lenta, con pausas y aspirar siempre. La presión de inyección ya sabemos que no puede superar los 15-20 PSI, y la punción intraneural, saber que no es igual a una lesión intraneural. Las agujas de bisel largo tienen más complicaciones y más frecuentes que las del bisel corto, y el uso
de la ultrasonido, neuroestimulación y monitoría de presión de inyección van a darnos mayor seguridad. Y las lesiones nerviosas pues van a ser más frecuentes en el área quirúrgica. A mí me parece que entre más lejano del sitio quirúrgico podamos hacer la punción del nervio periférico, vamos a estar más seguros. Ya vimos la incidencia que hay de lesiones en ortopedia, así que entre más lejos podamos hacer la punción de nervio periférico va a tener menos complicaciones. Muchas gracias.